lejos del micrófono. Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si se ve. Sí, doctor. Ya, perfecto. Creo que hemos quedado por aquí, ¿no? Ya. Tal vez es una de las más importantes en cuanto a lo que es la fisiología del estómago, tomando en cuenta que esto ha sido un boom, ¿verdad? Como les había indicado en la anterior clase, dentro de lo que era la patología quirúrgica, tanto de emergencia como programada, en segundo lugar, después de la vesícula, estaba la cirugía gástrica. Después venía la cirugía intestinal, principalmente colon en nuestro medio, delgado para los otros, después apéndices, en cirugía de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, por mucho, la cirugía gástrica era muy, muy importante. Hasta que descubren al Helicobacter pylori y es uno de los principales factores para el desarrollo de úlcera gástrica y por ende también muy relacionado al cáncer gástrico. Se inicia el tratamiento contra estas enfermedades o estas patologías y principalmente contra esta bacteria y cambia el panorama. Hoy en día la cirugía gástrica es una de las más alejadas en cuanto a frecuencia. Antes incluso está el páncreas antes que la cirugía gástrica. Y precisamente es por la aparición del tratamiento médico, ¿no? El tratamiento médico es el principal causante de que esto se aleje principalmente de lo que es o ha sido la cirugía gastrointestinal. Si hablamos de tratamiento médico versus cirugía, entonces por mucho, es más efectivo el tratamiento médico y la cirugía se ha relegado principalmente a tratar las complicaciones o lo que el tratamiento médico no puede alcanzar. Como vamos a ver ya después. Entonces, ¿qué es lo particular del tratamiento médico? Entonces, dentro de lo que es el tratamiento clínico en sí, están los inhibidores de la secreción del ácido gástrico. Y gracias a que al entendimiento exacto de cómo funciona este. Entonces, de entrada, como ustedes ven en el gráfico, el calcio se obtiene de algunos alimentos, por ejemplo, la leche, algunas sustancias que también están a base de esto. Por ejemplo, hay pacientes que toman calcio adicional. Y pues es el factor más importante dentro de lo que es la dieta para el inicio de la secreción del ácido clorhídrico. Por otro lado, ustedes recuerdan que tenemos el sistema neuroendocrino, donde el estímulo neuronal importante para la contracción del músculo cardíaco, del músculo estriado, no solo cardíaco, sino todo el tejido muscular, y también del músculo liso en el tejido digestivo.
Entonces, ¿qué hace? Ustedes ya conocen la placa neuromuscular. Tras un estímulo nervioso se libera la acetilcolina, que es un transportador. Y esta liberación es precisamente también gracias a los iones de calcio, ¿verdad? Que producen la despolarización de la membrana. Por tanto, esto se libera, hace que se libere la acetilcolina además busca su receptor y con su receptor produce el efecto de las contracciones, ¿no? A través del sistema de las troponinas, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que el calcio sea un importante modulador de esta placa neuromuscular. Y también, si ustedes se fijan en el estómago, hay un receptor para la acetilcolina y también a través del calcio y otras sustancias se produce la liberación del ácido clorhídrico. Es por eso que las situaciones de estrés, no solamente el estrés continuo, el de fatiga, el de, qué sé yo, de las personas que viven en constante estrés, ¿no? Sino también la enfermedad, así como las quemaduras, los pacientes que están en terapia intensiva, pacientes sometidos a cirugías grandes. Entonces el organismo sufre un estrés y sufre estos consumos de calcio precisamente y hacen que el calcio se libere y se vuelva a poner a circulación, a disponibilidad, y esto pues va a ocasionar también secreción de ácido clorhídrico y por tanto úlceras en el estómago. Entonces se llamarán úlceras de Curlin o úlceras de Hearing o de Hashimoto, lo que ustedes han visto ya en las otras patologías, dependiendo la condición del paciente. Por otro lado, también se había descubierto a lo que es el sistema de las células cebadas o enterocromafín, que tiene que ver mucho con el estrés, pero principalmente con el proceso inflamatorio. Ustedes saben que los procesos inflamatorios inician con un factor agresivo, puede ser antígeno anticuerpo o puede ser directamente mecánico. Lo cierto es que va a desarrollar toda una cascada de productos. Por un lado tenemos el sistema de complemento, por otro lado el sistema enterocromafín, responden las células cebadas, etcétera, etcétera. Dentro de estos, tenemos en cuanto a las células cebadas y el sistema enterocromafín, a los mediadores inflamatorios clásicos, como son la histamina, las prostaglandinas, las prostaciclinas, etc. Dentro de estos, la histamina, que es un mediador inflamatorio grande, tiene receptores a nivel de las células gástricas, ¿no? De las células parietales. Y ustedes saben que hay receptores H1, H2, ¿no? El H2 es el blanco en este caso, o el receptor blanco para la histamina en la célula parietal. Entonces, este receptor hace que se acople a la histamina y produzca también una liberación de ácido clorhídrico a través de la bomba de ATPasa, hidrocanopotasio. Tiene que ver también con los otros sistemas, como vamos a ver más adelante, como células prostaglandinas, que en este caso son defensoras, no son agresoras, y también con la perpetuidad de otras sustancias inflamatorias que van a hacer que la histamina se perpetúe. Dentro de esto, las interleuquinas, ¿no? Entonces, de esta manera, este sistema neuroendocrino es agresivo. Los otros mecanismos son propios del sistema digestivo. Ahí tenemos lo que es la gastrina. La gastrina en realidad es una hormona que está secretada por las células G a nivel del antro gástrico.
donde se libera en estas células y pues tienen un receptor en la célula parietal. Entonces se libera la gastrina, se acopla a su receptor y mediante algunos mediadores químicos hace que se active la secreción de ácido clorhídrico. Otro tanto va a ser todos los sistemas que estén en relación al adenilato ciclasa. Ustedes saben que es una sustancia química importante durante la función celular grande, ¿no? La agotadora que va a liberar mucha energía como es el adenosín trifosfato. Entonces, a partir de ahí hace que también se active la secreción de ácido clorhídrico. Hablábamos de los factores defensivos. Dentro de los factores defensivos tenemos a lo que es la somatostatina. La somatostatina es secretada por las células D, tanto en el estómago como en el duodeno y en el páncreas, hacen que también se acople a un receptor y mediante otros mediadores químicos, en este caso, inhiban las secreciones, ¿ya? Tiene un valor de retroalimentación, favorece la disminución en sí de todo tipo de secreciones, no solamente en este caso del ácido clorhídrico, también del moco, ¿ya? Del moco protector y también de otras sustancias y de otras hormonas que al final son perjudiciales para los mecanismos patológicos. Con el conocimiento de esta función celular, entonces se desarrollaron los fármacos. Se intentó por mucho tiempo utilizar los antimuscarínicos para inhibir esta reacción a la placa neuromuscular con poco éxito porque los resultados son más, las contraindicaciones y los efectos adversos tienen más peso que inhibir la secreción de ácido clorhídrico. No se había descubierto hasta entonces que en realidad la mayor parte del trabajo, como pueden ver, se hacía a través del transporte de membrana activados por una bomba, ¿no? A contragradiente. Entonces, este tipo de transporte o esta proteína transportadora se denomina ATPasa de hidrógeno potasio, también conocida como bomba de protones. Lo más importante como un mecanismo liberador del ácido clorhídrico, ¿no? Y no solamente liberador, sino también de formación por su mecanismo de intercambio de hidrógeno y potasio. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo desarrollan los fármacos? Se abandonan los antimuscarínicos y se empiezan a usar dos. Por un lado, del regulador del factor inflamatorio, inhibidor de las prostaciclinas, etcétera, etcétera, y consistente en un análogo de las prostaglandinas, como es el misoprostol. ¿Para qué? Para aumentar los efectos defensivos de la mucosa. Y por el otro lado, el uso de los bloqueadores de los canales H2. En este caso, que se denominan precisamente fármacos bloqueadores de los receptores H2. El principal medicamento utilizado ha sido la cimetidina, que al poco tiempo desarrollan la ranitidina, después la famotidina, y hay otras tidinas más. Con la ranitidina hubieron más efectos adversos que con la ranitidina. Entonces se abandona un poco la cimetidina y se establece el uso de la ranitidina. Aún así, la ranitidina no está comprobada en embarazo, por tanto se limita el uso, además produce algunas alteraciones endocrinas a largo plazo. Entonces, si bien el uso es adecuado y el uso prolongado da resultado con la inhibición del ácido gástrico, a largo plazo tenemos algunos efectos adversos. Para eso nace la famotidina, con la cual todavía no se ha comprobado que tengamos algún
efecto adverso serio, por lo menos comparando con sus progenitores como son la ranitidina y la cimetidina. Si vemos desde el punto de vista ahora de inhibición del ácido gástrico, sí, con estos medicamentos se han logrado verdaderos efectos y se ha coadyuvado el efecto antiulceroso, tanto que se ha extendido su uso. Pero aún así todavía el problema era con los sujetos sometidos a gran estrés, ¿verdad? Y con el uso de los fármacos anti-helicobacter, entonces la ranitidina y la famotidina vuelven a tomar importancia. Y para esto ya la cirugía disminuye y aumenta el tratamiento médico. Y no es hasta la década de los 90 donde se instaura o se descubren o por lo menos se generaliza el uso de los fármacos inhibidores de la bomba de protones. Dentro de ellos el omeprazol. Entonces el omeprazol por muchos años, hasta la vanguardia, ha reemplazado prácticamente a la ranitidina y a la famotidina. Por eso, y se han ido perdiendo los otros medicamentos inhibidores, ¿no? Y tanto que solamente el consumo de omeprazol a dosis plenas hace que se inhiba hasta más del 80% de ácido clorhídrico, lo que ha resultado en un éxito para el tratamiento de la patología ulcerosa y la ácido péptica. ¿Qué hace el omeprazol? Bloquea aquí, ¿no? Bloquea, hace que este receptor ya no haga más intercambio de hidróxido de potasio, por tanto no va a haber más formación ni secreción de ácido clorhídrico, aunque haya los otros canales independientes o de transporte directo. Entonces se inhibe totalmente y con gran éxito automáticamente casi todos los demás efectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta era la clave para la liberación del ácido clorhídrico y es por eso que se instaura este tratamiento y prácticamente es muy raro que se opere cirugía por enfermedad ácido péptica y úlceras, y en general, que eran las más frecuentes en el estómago. Bien, entonces este es el desarrollo. Cuando hablamos de tratamiento médico, nos referimos principalmente a este mecanismo de inhibición. Obviamente, por el otro lado, hay que aumentar los factores protectores, como son prostaglandinas o moco, o la dieta, que es un pilar importante en el desarrollo de estas patologías, frente a algunas otras medidas, como el Helicobacter pylori. Dentro de lo que es la fisiología del estómago, hemos visto que no solamente el ácido clorhídrico es el más importante, ¿no? Sino también estos otros, dentro de los cuales la gastrina pues, toma gran importancia porque es una hormona que, como les había indicado, se secreta en el antro gástrico y es la principal efectora de liberación de ácido clorhídrico in situ, ahí mismo en el estómago. Esta gastrina no solamente aumenta la secreción de ácido clorhídrico, sino también actúa en el duodeno, estimulando la liberación de la hormona S, ¿ya? De las células S, que secretan secretina. Entonces, estas células S son las grandes efectoras de las secreciones pancreáticas. Entonces, es una estimulación directa de la leptina hacia este tipo de secreciones. Ahora, entonces la gastrina es una hormona muy importante que produce eso y lastimosamente no hay un fármaco que sea inhibidora de este medicamento. Pero con el desarrollo de los inhibidores de la bomba de protones, ya se ha dejado de buscar
intensamente lo que es los fármacos de gastrina. Han salido algunos análogos, bloqueadores que sí han funcionado. Pero a la par nacen, además del omeprazol, nacen el lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, etcétera, etcétera, que pues cada vez son más fuertes que el mismo omeprazol. El péptido liberador de gastrina es una hormona que se secreta en el intestino delgado. Y esto está en respuesta a que el alimento que viene desde el estómago, antes de formarse lo que es el quimo, es decir, antes de que se junten con las hormonas pancreáticas y hepáticas, etcétera, etcétera. Entonces, la osmolaridad y todas las condiciones que hemos hablado de este alimento hace que se libere el péptido liberador de gastrina. Es decir, se refuerza, ¿no?, mediante esta vía la secreción de ácido clorhídrico. De ahí la necesidad importante de inhibir esta hormona. Los pepsinógenos 1 y 2, ustedes los conocen bien. Van ahí, son los precursores de lo que es la pepsina, la peptina, que son enzimas a través de la peptidasa, son enzimas que van a ir a iniciar la hidrólisis de las proteínas. La proteína es una macromolécula, ¿verdad?, que está formada por una cadena de polipéptidos. Y los polipéptidos a su vez están formados de cadenas de péptidos y los péptidos a su vez de cadenas de aminoácidos. No son lo mismo, como vamos a ver en el intestino delgado, no son lo mismo dependiendo del origen, ¿no? El número y los enlaces pueden ser distintos. Entonces, no necesariamente inhibiendo el pepsinógeno 1 o 2 vamos a inhibir todo lo que es la peptina. No es importante salvo que haya alguna alteración dependiente de estas enzimas, ¿no? Pero para nuestro tema, que es la enfermedad péptica, solamente basta saber que el pepsinógeno 1 y 2 son precursores de las enzimas proteolíticas, ¿no?, a través de la peptina. El factor intrínseco, ustedes lo conocen. El factor intrínseco es una hormona que también se secreta en las células parietales, cerca al cuello. Y lo que hacen estas son dar diríamos, la llave a todos los folatos, al hierro, para que en el alimento se acoplen a y más adelante sean absorbidos en el ileum. Su función principal es esta, la de absorción de este complejo y de este complejo B, el hierro y todos ellos, para que ingresen en el ileum y a través de esto hagan pues las funciones de formar los acoples de hemo a través del hierro, la maduración de los eritrocitos, ¿no?, en número, en cantidad, en calidad. Entonces ustedes saben que la diferenciación o la alteración de cada uno de estos va a producir algún tipo de patología, como son las anemias megaloblásticas, etcétera, etcétera. El factor intrínseco, esa es la llavecita que ellos también necesitan. Entonces también a considerar, principalmente cuando vamos a sacar el estómago, ¿no? El hierro viene de la dieta y los folatos o ácidos fólicos vienen de la dieta de los vegetales, de las hojas. Y el complejo B también viene de la dieta, no los forma el cuerpo. Entonces, en el momento en que hagamos resecciones gástricas hay que tener en cuenta eso. La somatostatina ya hemos hablado, se secreta en las células. ¿Sí? Una consulta. ¿Sigue explicando la misma diapo con la que empezamos? Porque no avanzó. Pensé que seguía en esa diapo. Sí, estoy yendo punto por punto. Ah, ya, doctor. Gracias. Entonces estamos en la somatostatina, ¿no?
esto es un repasito que los vamos a seguir viendo más adelante, no se estresen. La somatostatina es un inhibidor que hemos dicho se secreta en las células D, ¿verdad? Entonces es un inhibidor, inhibe todo. También se secreta en el páncreas, también se secreta en el intestino delgado y es un análogo también de esa somatostatina que ustedes conocen como hormona del crecimiento. En este caso, este análogo es inhibidor, totalmente inhibidor, y tiene un fármaco análogo que se llama octreotide, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Cuando veamos algunas patologías, como ser las fístulas o complicaciones de las cirugías, la única forma de inhibir sin realizar cambios quirúrgicos es utilizando el análogo o esta hormona directamente. ¿Qué logramos con eso? Disminuir las secreciones en general. En los sangrados digestivos disminuimos el ácido clorhídrico gracias a la somatostatina. En las fístulas disminuimos no solamente el ácido clorhídrico, todas las secreciones glandulares gracias a la somatostatina. También lo usamos para otras actividades, ¿verdad? La grelina también ha representado un gran impacto en lo que es el descubrimiento de esta, pues es una hormona que estimula el apetito y se encuentra a lo largo de la curvatura mayor. Entonces, estas células de grelina estimulan directamente hacia arriba en el hipotálamo y son los centros principales del apetito. Funcionan en la primera fase de la alimentación, es decir, de los sentidos, ¿no? Del sistema parasimpático. La resección de estas glándulas, es decir, la resección de la curvatura mayor, ha dado a que avance la cirugía bariátrica, ¿no? Y hoy en día hay bastantes técnicas cuyo fundamento es eliminar estas hormonas. Y la leptina es una hormona análoga también a la grelina del mismo sitio, cuya función es inhibidor del apetito ya también. Entonces, entre las dos se regulan, se comunican y funcionan de esta manera dentro de lo que es alimentación o lo contrario que sería anorexia, hiporexia, etcétera, etcétera. Dentro del estómago, entonces, y en síntesis, es una pelea diaria de efectos estimuladores y efectos defensores. Si hablamos de efectos estimuladores, estamos en la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? Alimentos irritantes, en nuestro medio los picantes, en otros medios los condimentos, ¿ya? Hay especies que son muy, muy fuertes, en el Medio Oriente, por ejemplo, o alimentos, bueno, ya no son alimentos, sino que ingerimos, como el alcohol, ¿no? O algunos productos sintéticos, como ser algunos preservantes. Generalmente estos alimentos procesados tienen sustancias que hacen que se estimule la secreción de ácido clorhídrico. La acetilcolina, hay errores de typeo aquí, van a disculpar. La acetilcolina es un efecto estimulador que ya hemos explicado, que está en relación directa a la placa neuromuscular, ¿no? Y sus efectos dentro de lo que es la secreción de ácido clorhídrico. La gastrina, también la hormona que hace que se libere ácido clorhídrico. Ambos, la acetilcolina está más en relación al estrés, y decimos por estrés todas las condiciones mencionadas. La gastrina se activa con la alimentación generalmente, en su mayor parte. El calcio está en relación directa a la acetilcolina y a algunos alimentos. Y la histamina a los factores inflamatorios
constantes, principalmente aquellos más agresivos, como son las sepsis, las pacientes en terapia, pacientes quirúrgicos o sometidos a cirugías grandes, etcétera, etcétera. El efecto neto de esto es el aumento del ácido clorhídrico, por tanto, desarrollo de enfermedad ácido P. Normalmente el estómago no necesita defenderse. ¿Por qué? Porque al 90% está recubierto por un moco que le da una protección al 90%. Y el otro 10% tiene el mismo efecto estimulador. El moco, a través de las prostaglandinas y el bicarbonato, forman una película, ¿ya?, protectora del mismo estómago. Entonces, no se quema, no se lastima, no se erosiona, nada. Mientras esté íntegra la mucosa, este sistema defensor dependiente del moco va a hacer su efecto. Aquí es donde irrumpe el Helicobacter pylori, rompe esta película protectora, ¿ya?, rompe estos enlaces de bicarbonato, rompe los enlaces que van a formar la mucina, etcétera, etcétera. Entonces, dejan libre o denudada esa parte de la mucosa y está a merced de los factores estimuladores. El Helicobacter pylori es una bacteria, como vamos a ver más adelante, altamente contagiosa. Entonces, ahí hace su principal efecto. Y la somatostatina, que representa el otro 10%, ¿no?, faltante, que en relación al moco, pues cobra menos importancia, ¿no? Pero entonces las enfermedades vienen de la pelea de ambas, junto con la integridad de la mucosa. Entonces, en resumen, los componentes, la barrera mucosa, el bicarbonato, esta barrera epitelial que tiene enlaces de fosfolípidos, etcétera, etcétera, forman los factores defensivos más importantes. También la microcirculación, ¿ya? Nuevamente, aquí el estrés es un factor determinante. ¿Qué hace el estrés? Produce vasoconstricción, ¿verdad? Y al haber vasoconstricción, ustedes saben que cualquier condición, incluso el comer y hacer ejercicio, hace que se altere esto, ¿ya? Porque ustedes saben que en una instancia, cuando nosotros comemos, hay una vasodilatación intensa, precisamente para el acto que se llama digestión. Y que vamos a ver que está en directa relación a la fase 2 de la secreción de ácido clorhídrico. Con el ejercicio, ahí se afecta la microcirculación, porque va a haber una pelea y una redistribución sanguínea hacia los otros lados, sacrificando siempre el intestino, el tubo digestivo. Y esto es peor en situaciones de estrés, en situaciones de cirugías, obviamente, les repito, de quemaduras, terapia intensiva, etcétera, etcétera. O en shock, ¿verdad? Entonces la recirculación hace que la microcirculación se afecte. Por tanto, hay un sufrimiento mucoso y esto va a desencadenar que se rompa esta barrera defensiva. Directa relación con las neuronas sensitivas aferentes. ¿Cuáles son sus mediadores estos? Las prostaglandinas, el óxido nítrico, que es un vasodilatador, el factor de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, estos van a ser sus reguladores para que hayan o no hayan estas condiciones. ¿Cuándo se secreta el ácido clorhídrico? En 3 fases. Y fíjense, no es no despreciable esta fase cefálica, ¿no?, que está en relación directa con el estilo vagal del nemogástrico. Se inicia ahí a nivel central por el hipotálamo, las amígdalas, etcétera, etcétera. También está en directa relación con los sentidos, principalmente los bulbos olfatorios, ¿no?, y los del gusto.
Entonces el alimento que es el que va a ir, esté o no presente, ya sea en forma de vapor o en forma física en la cavidad oral, principalmente en la oral y la hipofaringe. Entonces va a hacer que haya un reflejo vagal y esto va a producir directamente liberación de ácido clorhídrico, entre otras cosas. Entonces no ha llegado el alimento al estómago y el estómago tiene ya el 30% de liberación de secreción. Ya estamos hablando de secreción, no solo de formación, sino de secreción de ácido clorhídrico. En la gástrica, en la fase gástrica, ahí sí el alimento ya llegó al estómago y se desencadena todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Y esto representa el 60%. Y la fase de digestión. Todavía no hay digestión, pero este es el inicio. Doctor, se le está entrecortando. Este es y ese aquí, ahora sí ya no sé cómo, debe ser algo ¿cómo se llama? De la señal. Ahora ya está, doctor. Hace Esperemos ratito que se no. entrecortó. ¿Ves? La señal. Entonces, entre los dos forman la parte más importante de toda esta de efectos fisiológicos, ¿ya? Y la bomba pilórica, al dejar pasar una escasa cantidad de lo que es este bolo alimenticio, va a iniciar a la fase intestinal. Se desconoce porque hay incluso reacción rectal, ¿ya? El recto, que es otro órgano también complejo. Entonces, se desconoce en realidad cuál es la relación de estas fases en la secreción. Se cree o se explica por un sistema neuroendocrino, ¿no? A nivel de estimulación de las terminaciones nerviosas, a nivel de las vías paravertebrales, y también a nivel de lo que es el sistema endocrino como tal, como el péptido liberador, inhibidor, el vasoactivo, etcétera. Entonces, esta no es para menospreciar, ¿no? Entonces, ahí están las tres formas de el sistema, que principalmente es el glandular, y se va a ir directamente hacia la submucosa, ¿no? Formando los plexos justo donde entre la submucosa y los músculos, y ustedes le llaman a esto el plexus Meissner, ¿verdad? Y el sistema periférico del lugar, celíacos, etcétera, etcétera, van a ir hacia la parte muscular, y esto se llama los plexos de Haber-Bach. Entre los 12 hormonas, secreción de productos celulares, por el otro lado, contracción del músculo, motilidad, mezcla, propulsión, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que se active el sistema digestivo. Y como les había dicho, hay también una parte regional, ¿no? Entonces, que es cuando se estimula este trozo, tiene una propia vía que va a llegar ya sea a otro segmento del intestino, tubo digestivo, o al segmento continuo. Ese es el caso, por ejemplo, del duodeno y del intestino delgado. Si en el intestino delgado todavía el quimo es agresivo, es hiperosmolar, no hay buena digestión, no son los productos adecuados, entonces se comunica con el duodeno para que este a su vez inhiba o estimule la secreción gástrica,
inhibe o estimula la secreción pancreática, el hígado, etcétera, etcétera. Entonces, todo este complejo de ramas interesa en el conocimiento, porque de ahí ustedes van a dar el tratamiento a su paciente, ¿no? De lo que come y todo eso. Esta es una pelea diaria, ¿no? De los excitadores y de los inhibidores. Excitadores, acetilcolina, taquicinina, sustancias P-neurocininas, que están en todas partes del tubo digestivo, ¿no? Y esta sustancia P-neurocininas y taquicininas, principalmente en el intestino delgado. Así como estos inhibidores, ¿no? El péptido inhibidor vasoactivo, el óxido nítrico, la serotonina, otros que vamos a irlos viendo de acuerdo avancemos el tubo digestivo. Entonces, lo que les decía, esto forma o hace lo que se llama motilidad. En el estómago hay propulsión, retropulsión y mezcla. Es decir, que avanza el alimento, retrocede y da unas pequeñas vueltas. Esto va a determinar que el alimento se quede ahí, en el estómago. Tiene fuerte relación con las relaciones químicas que tenga el alimento. Un vaso de 7 minutos, el agua ya no está en el estómago. Pero si le añaden un pequeño aditivo, o mezclar con azúcar o mezclar con algún cereal, etcétera, etcétera, estos 20 minutos se triplican y puede llegar entre 1 hora o incluso hasta 2 horas. Mientras más complejo sea la consistencia, entonces se calcula que el vaciamiento gástrico está en realidad entre 3 a 6 horas. Hay autores que le dan hasta 8 horas. Es por esta razón que el anestesiólogo les pide de ayuno mínimo 6 horas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que esté vacío ese estómago y él no tenga dificultades en la... Esto tenemos que tener nosotros en cuenta para ver los tránsitos y para ver cómo está funcionando el estómago. Es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el que va a activar en realidad el sistema digestivo. Esto quiere decir no es necesario lo que dice, ¿verdad? El ayuno, no siempre es importante, no siempre es relevante, sino más bien es qué comas, cuánto comas, cómo comas, ¿ya? Los tiempos, todo es importante. Y la bomba pilórica se encarga de la bomba pilórica. El píloro reacciona a la cantidad del alimento que está en el estómago. Doctor, disculpe, se le Y está cortando. va Y se cortó la imagen igual. a lanzar. Por eso se llama bomba. Solamente va a
Hola. Ahora se escucha, Doc. ¿Escucha? Ahora sí, pero no se ve nada, Doc. No estoy compartiendo nada todavía. Está Es bien. que me estaba, creo, tratando de sacar el sistema. Porque hay un... ¿verdad? Ya, a ver, veremos otra vez. Muy bien. Entonces, eso es el efecto final, ¿no? La secreción basal que se ha medido en cuanto a lo que tenga el contenido, el estómago. Entonces, este va a ser a la calidad, consistencia, osmolaridad, tipo de alimento que esté en el estómago. Entonces, estos factores son importantes para determinar nosotros la enfermedad. En cuanto a los exámenes complementarios, para estudiar el estómago, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiero ver. Los rayos X simple no nos sirven mucho, salvo que sea una placa de tórax y en posición en bipedestación del paciente. ¿Para qué? Esto es lo que quiero ver. Ustedes pueden ver, aquí está el tórax, aquí está el mediastino, la aorta, el callado, la silueta cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Mediastino, pulmones y partes blandas. Y en los diafragmas, esto no considero de momento como positivo. ¿Por qué? Para aire diafragmático o aire libre. ¿Por qué? Porque aquí se supone que está la cámara gástrica, pero aquí no debe haber esta burbuja, ¿verdad? Mucho cuidado con que en ocasiones a veces se confunde con el borde inferior de la costilla. Entonces solo hay que seguir el músculo diafragma y ahí se observa el aire libre. ¿Qué es esto? Perforación de víscera hueca. Es más frecuente en el intestino alto, principalmente en el estómago y en el esófago, y es menos frecuente más a distal. Entonces, es probable que el apéndice no siempre tenga este aire libre, ¿no? Salvo que haya gran cantidad de aire suelto. Pero ver esto nos dice que hay una víscera hueca perforada y solamente es encontrar con la clínica de qué parte estamos hablando. Esta es otra más sutil, más generalizada. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, no se está viendo la pantalla. Nos muestra una tabla de volumen gástrico residual sobre tiempo. Ahora. Nada, doctor. Lo que antes No, igual estaba ahora. explicando se estuvo en la primera diapo. Ahora vamos a ver. Ahora ven. Ahora sí, Ahora doctor. sí. Radiología. Doctor, pero las anteriores diapositivas no vimos cuando nos explicó. ¿Cuáles? Estas estaban bien. Sí, desde Ah, ahí. recién se comenzó, doctor. Perfecto. Entonces les decía que esta es la primera ayuda
si están pensando en una víscera hueca perforada, ¿ya? El aire libre o el aire subdiafragmático, que es como se ve, ¿no? Entonces, aire en burbuja y aire laminar. Entonces, esto denota directamente perforación de víscera. Para el estómago no nos sirve mucho. ¿Qué tengo que utilizar para ver bien la radiología con contraste? Lo que ustedes están viendo es que al paciente se le ha dado vario. ¿Para qué? Para pintar los diferentes segmentos. Y en realidad nos van a mostrar una serie de placas, entre 7 a 12 placas, de los tiempos donde va a ir o va a recorrer este vario, ¿no? Entonces aquí tenemos el esófago, aquí tenemos el estómago, aquí tenemos el píloro, aquí tenemos el duodeno y a veces se pinta todo el intestino delgado. ¿Qué tengo que ver aquí entonces? Es primero su fisiología del esófago, que ustedes saben, solo hay propulsión. No debe haber esta imagen, por ejemplo, aquí hay un nivel. No debe haber esta otra imagen. Este es un divertículo, esto es varios retenidos, se ha entrado al divertículo. Y además que aquí aparentemente hay una obstrucción porque no deja, no permite el paso del vario. El se ve completo y hay que ver las otras placas. Si en las otras placas esto sigue constante, quiere decir que esta es una obstrucción, ¿no? Entonces, la fisiología es importante en la radiología con contraste. En el estómago solamente vamos a ver la parte del fondo, el cuerpo y la parte distal. ¿Qué vamos a ver? Que no haya estas soluciones de continuidad, ¿no es cierto? Esto es en la curvatura menor, entonces puede ser una imagen patológica. ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces es un esófago dilatado con poca motilidad. La imagen en el pico del loro o de punta de lápiz que denota un esfínter hipertónico. Aquí está el diafragma, entonces coincide más o menos con el esfínter esofágico inferior, no hay nada nieto, entonces veo pliegues gástricos, entonces es toda una interpretación de estos estudios. Entonces, como les decía aquí, en el esófago veo solamente un pico de una punta de lápiz, pico del loro, el divertículo y una retención del contraste en el esófago. El esófago se mueve bien, por eso ha empujado el contraste aquí, se empuja bien. Al final saca todo el contraste. Entonces, la motilidad esofágica está bien, solo tiene una alteración estructural. En el estómago lo mismo, entonces el bario es una sustancia hiperosmolar, entonces se va a retener más o menos entre 1 a 3 horas en el estómago. Yo tengo que preparar a este paciente y darle algunos prokinéticos para ver toda la fisiología de esto, lo que más me interesa. Tengo que ver los pliegues, así se ven los pliegues, tengo que ver los bordes que estén bien. Esto se ve porque el bario se ha quedado ahí, porque seguramente esta es una placa cuando el paciente estaba en decúbito, ¿no? Entonces el fondo del estómago y se llena ahí el bario, se va a parar y esto va a salir, etcétera, etcétera. Antes era un estudio muy minucioso y había muchas cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve, esto se llama la imagen del dedo. Generalmente se ve esto cuando hay una alteración ulcerosa, que aparentemente está aquí al frente. Se dice el dedo porque es el dedo señalador que está apuntando dónde está la patología, ¿no? Y habían otros signos más que había que interpretarlos y todo eso. Entonces, aún se hace para algunas cosas, como en el hiato, también si queremos ver si hay una oclusión, etcétera, etcétera. Pero prácticamente la radiología ha sido reemplazada por la tomografía. La ecografía es útil siempre y cuando sea
persona entrenada, capacitada y principalmente con experiencia, es totalmente operador dependiente. Está las vasos, seguramente en el Doppler esto resalta, ¿verdad? Entonces aquí está el páncreas, por tanto, esta imagen heterogénea es el estómago. El ecografista podrá mostrarnos la pared, podrá mostrarnos la luz y podrá mostrarnos alguna imagen como esta foto, donde nos está señalando que aquí hay patología muy rara vez, principalmente para patología de estómago nos saltamos estos dos estudios, salvo algunos en el con contraste, como ser el AN de hiato, divertículos, etc. Ha sido reemplazado totalmente por la endoscopía. En la tomografía de abdomen, ustedes pueden pedir con contraste o sin contraste, si van a valorar el estómago. Aquí se dibuja el estómago, se dibuja el duodeno, el píloro. Aquí está grande el estómago, fíjense, el paciente está en decúbito dorsal. El estómago está aquí adelante, no solamente aquí, con el contenido va hasta aquí atrás. Muchas veces nos encontramos con un paciente que ya está 2 días internado, está en ayunas, pero todavía tiene este estómago. Entonces es una gastroparesia. Entonces ya vamos haciendo el diagnóstico junto con la clínica, ¿verdad? Obviamente si damos contraste, buscaremos su salida, etcétera, etcétera. Nos permite valorar las paredes, la situación, la posición, la longitud, el tamaño, algunas características de los órganos. Entonces la tomografía nos da cualquier cantidad de información y es más específico en patología gástrica que cualquier otro estudio. Este es un corte sagital. Doc, se paró otra vez la diapositiva. No ha cambiado, estoy explicando. ¿En qué están? Ultrasonografía. Y ahora, Sigue igual. Nada, doctor. creo que se congela con el Teams. ¿No cambia? No, doctor. ¿Ahora? No, Doc, sigue igual. Está muy inestable esto. ¿Cómo estamos ahí? Ahora ¿Ya sí, se ve? doctor. Sí. Ahora sí está Voy a intacto. sacar más rápido más. Entonces, en la tomografía nos permite ver todo eso en el estómago, ¿ya? Pared, situación, tamaño, localización, contenido, relación con los otros órganos. Y obviamente, si yo le meto contraste, voy a ver si hay fuga, no hay fuga, reforzamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo en esta posición. La resonancia magnética es muy sensible. No se había impuesto la resonancia magnética a la tomografía cuando tenía estas imágenes simples. Se ven prácticamente lo mismo que la tomografía, los cortes sagittales, coronales, etcétera, y reconstrucciones. Pero todo cambia cuando nace la sustracción digital, ¿no? Entonces, la sustracción digital en la resonancia es diferente. Entonces, se pueden reforzar estas cosas y se pueden quitar. Si yo solo quiero ver el estómago, como aquí, entonces voy a atenuar todo esto y puedo sacar esto en tres dimensiones. Entonces, la resonancia magnética en este momento está tomando su lugar poco a poco.
aunque los últimos cortes de tomografía también hay ya sustracción digital y con un software se puede lograr tener esta calidad de imágenes. Bueno, aquí estaba la endoscopía que les mostré en la anterior clase, que es obviamente la endoscopía para la imagen interna del estómago es lo mejor. Es absoluta, ahí se ve, ahí es viendo, ¿verdad? Ahí decimos sí o no hay gastritis, sí o no hay úlcera, sí o no hay tumor, etcétera, etcétera. Y nos ayudan las biopsias. Y lo mejor, la endoscopía, ecografía o la ecoendoscopía. Ustedes pueden ver, aquí está el estómago normal, se apoyó el ecoendoscopio aquí, aún así se ve aquí parte de la pared gástrica, los pliegues, pero aquí se ve finito, la serosa, la muscular, la mucosa aplanada, etcétera, etcétera. Lo que no hay aquí. Aquí hay una solución, hay una alteración de la imagen, ¿verdad? Es una imagen hipoecogénica, irregular, que está tomando más o menos un 20%. Si esto es un tumor, entonces valoramos la serosa. Aparentemente la serosa está conservada, entonces puede ser un tumor intramural. Entonces, la endoscopía nos da tal información mucho más evidente, más económica que la tomografía. Pero igual va a terminar el paciente en tomografía. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Todo doctor. claro? Bien. Entonces, hasta aquí hemos terminado todo lo que es la patología en sí, perdón, la fisiología en sí del estómago, lo más importante, y obviamente lo que interesa a nuestro tema, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de otras cosas más. Esto es apenas un vistacito de lo que es el sistema digestivo, el inicio del sistema digestivo. Desde el punto de vista quirúrgico, es prácticamente una introducción a nuestros temas quirúrgicos, que es la enfermedad ácido péptica y las técnicas quirúrgicas que se realizan en la patología tumoral, ¿no? En el cáncer, que son los dos grandes grupos. La patología, la enfermedad ácido péptica ya prácticamente se resuelve con tratamiento medicamentoso. Y solo quedan las complicaciones, solamente vamos a tratar las complicaciones en cirugía. Aunque con la cirugía endoscópica también ya estamos abandonando también esas lesiones ulcerosas difíciles. Incluso hay perforaciones gástricas que se solucionan por endoscopia. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. Cuando estaba explicando al principio, empezó con esto de la secreción de las hormonas y de ahí ya directamente se le escuchó hablar. Ya no avanzó la diapositiva, le dije si había avanzado, pero creo que sí avanzó las diapositivas. No se vio nada, pero sí se le escuchó. Si podría, no sé, pasarnos las diapos o... La grabación está, pero sí, igual les voy a subir la presentación, ¿no? Esta presentación está dividida en dos partes, que es la anterior, la que era la anatomía, y es hasta la fisiología, hasta los exámenes complementarios. Toda esa es una sola presentación, entonces se las voy a subir como archivo. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Qué más?
¿Nada más? No, doctor. Perfecto. Entonces, hoy quedamos ahí. El siguiente jueves seguimos avanzando. Vamos a la enfermedad de úlcera péptica viene con una parte que también compete a cirugía, que es el sangrado digestivo, ¿no? Que yo creo que vamos a pasar así rapidito. Y vamos a péptica. Listo, doctores. Entonces, nada más. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta Doctor, luego. doctor.